Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Erwin Griego y les doy la más cordial bienvenida a Vive en Paz ORG. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de un tema que está siempre en la mente de todos, el ego, más conocido como el personaje, el yo falso, el yo personal, la falsa identidad. Y vamos a hablar de un tema bastante controversial porque la pregunta sería, ¿el ego es aliado o enemigo? No te lo pierdas. Muy bien, hermanos, para empezar, pues, sería dar una idea para los que de pronto no tienen claro, porque la psicología, algunos conceptos enfocan o encajonan al ego como algo muy particular y vamos a hacerlo lo más general posible. Aunque se vea de diferentes perspectivas, el ego es una invención, es un programa, es una creencia. Osho y algunos pensadores modernos le llaman, es una ficción útil. Ahí podemos ir contrastando lo de enemigo, ficción, útil, aliado. Porque son las dos cosas y ninguna de las dos. Pero como les decía al principio, vamos a tratar de definir de alguna manera lo que es el ego, o por lo menos para unificar conceptos. El ego es una creencia, es lo que todos conocemos como el yo. Es un sistema, como una especie de un programa de nuestra mente, de nuestro ser. Somos el ser, la conciencia, vibración, unidad, amor, espíritu, como llaman las religiones, que tiene una mente. La mente es un aspecto de ese espíritu, es una herramienta, un instrumento, y esa mente tiene un programa. Así fue como se fue fragmentando o separando de la gran unidad a llegar a la dualidad. Bien, el programa del ego está basado en esa separación, en esa fragmentación, en un yo y un otro. Yo, Dios. Yo, los demás. Dualidad, fragmentación, separación. Y ese programa se extiende o se desarrolla o se despliega con una cantidad de matices que conocemos como emociones, actuaciones, creencias, ideas, conceptos, paradigmas, condicionamientos, con varias connotaciones del clan, familiar, cultural, política. Y toda esa serie de matices o fases, por llamarlo de alguna manera, o aspectos de ese programa, es lo que constituyen, como le digo yo y lo dije al principio, al personaje. A ese personaje que tiene un nombre, a ese personaje que nació y que va a morir. Y eso no tiene nada que ver con la vida, lo que realmente somos. Eso tiene que ver mucho con esta experiencia de vida humana. Experiencia vital, le llamo yo. Sí tiene que ver mucho porque basado en ese programa o la manera como se despliega ese programa es que proyectamos todo este mundo y toda esta experiencia. Bien, habiendo redondeado la idea de lo que es el ego, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, hay algunos corrientes que dicen que nacemos sin ego. Otras corrientes que dicen que ya nacemos con ego. Yo me inclino o siento que nacemos o tenemos conciencia de esta experiencia vital
con el ego como que apagado, desactivado, o por lo menos a la mínima expresión, y lo vamos construyendo, fortificando con todas estas informaciones, experiencias, ideas, conceptos inventados, imaginados, transmitidos, reafirmados, reforzados por nuestros padres, amigos, profesores, televisión, medios de comunicación, cultura, aspecto geográfico, histórico, etcétera, etcétera. Familiar, la familia ocupa un lugar importante en esta formación o activación y reafirmación de ese software. Este personaje o esta ficción útil es falsa, no es real. No es real porque pertenece precisamente a esta experiencia. Es más, es la punta de lanza de esta experiencia. Es de donde fluye y de donde se proyecta todo, del ego. Surge desde cuando el Hijo, el ser, la creación que somos, elige o se le ocurre la idea de no ser el uno y el todo que somos, sino ser el algo. Y muchos. No ser eterno y ser temporal, efímero. No ser infinito y ser una partícula, un algo. No ser todo a la vez, sino estar en diferentes localidades dentro de un espacio. ¿Para qué decidió o eligió eso el Hijo o lo que somos? Para simplemente reconocerse y vivir algo que posiblemente no había experimentado o había vivido, siendo el uno, siendo el todo, siendo eterno, siendo infinito y lo único que hay. Eso es todo. Esa es la famosa caída, el famoso pecado original, que no tiene pecado, porque el pecado, con la connotación que hablan, exige una condenación. No, simplemente una idea. Otro lo llama un error que necesita corrección. Es más afable, mucho más cariñoso, llamarlo así. Pero en realidad no, ni siquiera es eso, porque no hay error. Simplemente fue una idea dentro de las infinitas ideas que puede haber en la infinitud de lo que somos. Este programa es necesario para poder tener esta experiencia. Sin este programa no podemos tener esta experiencia que llamamos vida humana. Necesitamos un cuerpo para la localidad, necesitamos que la mente se divida, entre comillas, o se haga la que se divide para poder tener esta experiencia, porque es imposible que esta experiencia sea real porque no nos podemos separar de lo único que existe, lo único que hay, que es todo y nada, Dios. No nos podemos separar, eso es imposible, pero quisimos experimentarlo. Y de ahí surge absolutamente todo lo que estamos viviendo. ¿Ok? En resumidas cuentas, ya lo dije al principio, unos lo llaman enemigo, algunas culturas lo llamaron para, de manera de ilustrar el efecto, su dinámica, como el enemigo, el opositor, lo llamaron Satán, el opositor, el que se opone a lo que tú realmente eres, Dios, amor, paz, felicidad, a que tengas esa conciencia. Jesús lo llamó en alguna oportunidad el padre de la mentira, el príncipe, el principal de este mundo. Pues lógico, es el que propicia este engaño, esta ilusión, que para nosotros es real, hasta cuando nos damos cuenta. Conciencia. Es necesario, entre comillas, para poder tener experiencia dual, dicotómica, polarizada, limitada, efímera, cambiante. Era la única forma de poder experimentar esto. Y es al mismo tiempo, pero es efímera, es falsa, no es real. Pero para nosotros es real. Y está diseñado así, nosotros realmente no nos acordamos de lo que somos cuando estamos recién nacidos, por decirlo de alguna manera, recién en esta experiencia, precisamente para experimentarlo. Pero nuestro ser, lo que realmente somos, está ahí. Algunas religiones lo llaman el Espíritu Santo, está ahí para recordarnos la voz de Dios,
eso que realmente somos para recordarnos que no somos, que vivamos esta película hasta cierto punto y después recordemos lo que somos o regresemos a lo que somos, utilizando palabras nada más para definir. En ese orden de ideas, el ego pareciera que fuera un enemigo, un opositor, pero también pareciera que fuera el estopín, el gatillo que se necesita activar o que está ahí para darnos cuenta de que esto no es verdad y nos lleva de regreso a esa explosión del despertar y la iluminación de reconocer lo que somos. Entonces, el ego es enemigo en el sentido de que es un engaño y que nos distrae y que su función, entre otras cosas, esa es su función, distraernos de lo que realmente solo somos para poder experimentar esto que quisimos experimentar. Ahí es enemigo, aparentemente. Y aparentemente es aliado porque nos sirve como semáforo, como sistema para efectos prácticos, como ese sentido de supervivencia, ese sentido de conservación, instinto de conservación, para poder seguir experimentando esto. O sea, por un lado nos engaña y nos distrae para experimentarlo, y por otro lado nos guarda, nos cuida para poder seguirlo experimentando y permanecer en el engaño, en la ilusión. Pero finalmente, esa interacción que es entre el ego y el ser real y verdadero, eterno, inmutable, y el ego particular, efímero, cambiante, ilimitado, lo que hace el todo y la nada, lo único que hay. Nuestra resistencia al sufrimiento, y está comprobado, dígame quién no, puede ser muy, muy grande, pero no es ilimitada. Y ahí es donde te lleva el ego, a ese punto, en donde ya tú digas, no más, no voy más, tiene que haber otras. Esto tiene que ser de otra, tiene que haber otro camino, otra manera. Cuando llegamos a ese punto, empieza el principio del fin del sistema del pensamiento o de ese despliegue como una alfombra del ego y todo su desarrollo mundano, y empieza el camino de regreso a casa, de recordación, de reconocimiento de lo que realmente somos, el ser. Y como dice el libro muy conocido, La desaparición del universo, este universo desaparece. Bueno, mis amigos, espero que les haya ayudado esta reflexión, esta charla acerca de si el ego es enemigo o aliado. Usted lo decide, simplemente está ahí porque es, y así es como debe ser, y está perfectamente programado y diseñado para que reconozcamos al final de cuentas quiénes somos. Te invito a que, si te ha gustado este video, te suscribas a nuestro canal y oprimas el botón de la campanita para que te avisemos cuando salen los nuevos videos y tengas la oportunidad de verlo. También compártelo con las personas que tú creas que lo necesitan o que les puede interesar este tema. Y por último, te hago esta pregunta. ¿El ego, para ti qué es? ¿Enemigo o aliado? ¿O simplemente es lo que es? Nos vemos. Gracias.